Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Con nosotros. En este momento damos la bienvenida al doctor Osvaldo Toscano. Él es un ecuatoriano que tiene múltiples estudios en el exterior, tiene un doctorado en economía política, en historia, y con él queremos hablar sobre la noticia que ha marcado el eje de la semana, las elecciones norteamericanas. Doctor Toscano, ¿cómo dar una lectura a estas elecciones? Veíamos ayer ya la reunión del señor Trump con el señor Obama, en donde mutuamente decían lo que queremos es trabajar por un país. Luego de haber sido duros opositores, porque el señor Obama indiscutiblemente apoyó a la señora Clinton en la campaña. ¿Cómo dar lectura a esto, sobre todo cuando habemos tantos latinoamericanos viviendo en Estados Unidos de manera legal o ilegal, que son las preocupaciones fundamentales del discurso dado por el señor Trump? Claro, y bueno, gracias por la invitación, buenos días. Sí, esta reunión ayer entre el presidente Obama y el flamante presidente electo Trump es una muestra de la solidez de las instituciones en los Estados Unidos, que esto es un poco lo que hay que entender, porque no se puede hacer el análisis razonando desde la lógica en Latinoamérica. Es decir, un presidente es electo por un sistema democrático que tiene 200 y pico de años, entra a una estructura, digamos, de instituciones donde el presidente básicamente tiene que sujetarse también a esas instituciones. Y la reunión es inmediata, porque la elección es el martes, resultados a la madrugada del miércoles y el jueves están sentados. Claro, es más, Hillary Clinton le llamó
a los 2 minutos de haber que se anunciaron los resultados. Claro, esta es una muestra nada más de cómo funcionan las instituciones en los Estados Unidos. Entonces, lo primero que hay que hacer en este caso es evaluar bajo esa perspectiva, ¿no? Es decir, Donald Trump, candidato, empieza a transformarse en Donald Trump estadista, el cual tiene que sujetarse a una serie de instituciones. Ahora, ¿cómo lograr este cambio? Usted dice el Donald Trump candidato, pero uno puede decir el Donald Trump magnate, el Donald Trump que manejaba un programa de talk show como El Aprendiz, claro, en donde era extremadamente duro, como crítico, como motivador para generar retos y una serie de elementos. Es la imagen que tenemos, o el Donald Trump organizando Miss Universo. Claro. O sea, hay una serie de elementos. ¿Cómo mirarlo a él ya como estadista a cargo del reto que es ser presidente de los Estados Unidos? Genial. Lo primero yo que plantearía ahí es leer, tras, digamos, quitémosle un rato este discurso fuerte, a veces agresivo, excesos verbales que ha tenido Trump. Que de todo eso le esto, permitió, ¿no?, ganar la elección también. Por supuesto, porque atrás de eso está mandando un mensaje clarísimo. Vamos a tomar como ejemplo el tema de los migrantes, ¿no? Y de hecho él en su plan de gobierno tiende a ser muy duro con los migrantes ilegales. Está mandando un mensaje clarísimo contra una corriente de pensamiento que domina las universidades y la sociedad norteamericana desde los años 60, que es el progresismo. El progresismo es el marxismo cultural, ¿no? Es el socialismo, marxismo transformado en artefactos culturales. Entonces está mandando un mensaje claro. Es la industria cultural, pero ¿cómo lograr entender lo que usted dice, que este progresismo o las industrias culturales son una especie de marxismo? ¿Por qué la relación? Porque básicamente trabajan contra los sistemas de valores y estructura bajo los que se constituyó la sociedad norteamericana y la sociedad occidental en general. Por eso iba el tema de los migrantes, porque el multiculturalismo es una corriente defendida, lógicamente, por el socialismo de corte europeo, es decir, es influida básicamente por este movimiento digamos, difundida por el progresismo. Cuando Trump manda este discurso fuerte, está hablando contra eso. Pero aquí una pausa. Usted habla de la multiculturalidad, todo lo que vive Estados Unidos y vive el mundo, porque somos de momento una mezcla de orígenes étnicos, de orígenes culturales. ¿Por qué usted dice esto lo promueve el socialismo europeo, cuando el mundo entero, con la lógica global, somos eso, y Estados Unidos es un país de migrantes, cada uno tiene sus ancestros, su historia, desde italianos, personas que llegaron de Alemania, los latinos con toda su diversidad, porque no es lo mismo un mexicano que un ecuatoriano, un colombiano o un cubano. Claro, lo que pasa es que hay aspectos de orden, entendiendo la cultura como, digamos, elementos, elementos que nos permiten cohesionarnos, sistemas de valores, creencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, es verdad, Estados Unidos es un país de migrantes, pero que se formaron bajo un sistema cultural fuerte, ¿no? De hecho, la identificación de lo norteamericano en el siglo XVIII, XIX es muy fuerte. En el siglo XX se empieza a cuestionar estas bases desde la academia. De hecho, en las universidades nacen el movimiento hippie, por ejemplo, que es un movimiento contracultura. Y poco a poco este movimiento va tomando varios espacios, va ubicándose en varios espacios de la sociedad. Entonces, hay que entender esto, porque digo, Donald Trump es un conservador, ¿no? Y su mensaje es claro, es decir, voy contra el multiculturalismo. ¿Cómo lo hace? Claro, de la manera que lo ha hecho, una manera quizás un poco más popular, digamos, no técnica. Lo mismo ha hecho, por ejemplo, cuando está defendiendo la familia tradicional. Se está yendo contra este movimiento que es el multiculturalismo. Ahora, usted me ha dicho, a nivel global, claro, a nivel global existe esto, sí, porque es el paradigma dominante. Hay una corriente fuerte promovida lógicamente por estas ideas que están hoy bajo la etiqueta de progresismo. Lo que ha hecho básicamente el votante en los Estados Unidos es elegir una opción contra eso, ¿no? De alguna manera, esto es lo que usted ha dicho antes, el discurso fuerte que él ha hecho ha mandado un mensaje o un metamensaje que era, oye, vamos a rescatar estos valores tradicionales. Por eso es un conservador Donald Trump. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que la política en este momento ha tomado un giro importante hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha conservadora, lógicamente una derecha más mercantilista que liberal, pero es un giro importante que no solo se puede ver en Estados Unidos, se puede ver en Brasil, cuando acaban de elegir a un alcalde de derecha en Río de Janeiro, se puede ver en el Brexit, digamos, una muestra de la lucha contra digamos, el socialismo europeo, ¿no? La Unión Europea es fruto de eso. Entonces,
el Brexit, podemos ver en lo que ganó el no ahora en Colombia, es decir, hay varios elementos que dan una idea de que está virando hacia la derecha. ¿Esto qué significa? Si rescatar estos valores conservadores. De lo local también, porque si usted piensa en el Brexit es cerrarse al resto de la Unión Europea. Claro. El tema norteamericano es rescatar la historia americana, norteamericana, estadounidense, y el tema también de Colombia apunta más a verse más hacia adentro. Sí. ¿Esto y también cómo entender todos los fenómenos que se están dando? ¿Las encuestas dejaron de funcionar? ¿No funciona? ¿Qué va a pasar con las encuestas en las elecciones ecuatorianas? Bueno, las encuestas siempre van a tener digamos, unos márgenes. Tienen un margen de error, pero no puede ser que se equivoquen en las tres elecciones más importantes de los últimos meses. Sí, lo que sucede es que hay que ir al fondo de esto. Hay un voto vergonzante, lógicamente, ¿no? Hay un voto que la gente no lo declara a nivel de encuestas, y claro, este voto vergonzante es el que ha ganado, o voto oculto, podríamos decir, para no ponerle un adjetivo, ha ganado en todos estos procesos. Pero ¿por qué? Porque existe todavía esta lucha entre esta visión cultural de sociedad progresista y esta visión más conservadora, que esto es lo que existe. Usted puede ver esto en el día a día, en las familias, en las sociedades. Claro, esto se ha visto reflejado en las elecciones. Han elegido al candidato que representa mejor volvamos a los valores tradicionales. Esto es lo que ha pasado ya. Digamos, la salida de la Comunidad Europea de Inglaterra, lo mismo, es decir, vamos a rescatar las fronteras porque ya se habían vuelto, digamos, en cierta manera relativas, porque hay toda esta corriente del multiculturalismo. He dicho, no, vamos otra vez a ser nosotros, a encerrarnos. Sí, es un movimiento interesante. Por eso... Es un movimiento interesante, pero es difícil de comprender. Por un lado, usted pone el ejemplo del Brexit, pero hay un alcalde de origen musulmán en Londres. Entonces, claro, por un lado se cierra una cosa, pero se abren otras posibilidades, sí, para el mismo multiculturalismo. Por supuesto, claro. Lo que pasa es que estamos viviendo un proceso, si pudiéramos poner una metáfora, es una lucha de ideas en el nivel más profundo, ¿no? Y entonces la confusión es tal que, por ejemplo, usted tiene aquí en Ecuador personas contrarias al presidente Correa, y al mismo tiempo haciendo campaña por Hillary Clinton. O sea, al mismo tiempo usted lo puede entender, porque Hillary Clinton, el plan de gobierno de ella es semejante o muy similar a los programas de gobierno de nuestros políticos locales, ¿no? Es decir, un programa de corte socialista, sin duda. ¿Cómo puede entender eso? Claro, porque hay un monstruo ideológico que está encima, que es una confusión enorme, y que, vuelvo a repetir, en lo más profundo hay una lucha de dos ideas, ¿no? Los valores tradicionales, el conservadurismo y el progresismo. Es decir, la derecha tradicional, la derecha liberal, el mercado libre, digamos, el nacionalismo, y del otro lado la globalización, el New Age, ¿no? Las ideas de estas New Age. Entonces, esto es lo que ha pasado en Estados Unidos. Se debe entender desde esa óptica, y el mensaje de Trump es claro en ese sentido. Lo que pasa es que lo ha hecho de una manera mucho más popular, pero en el fondo lo que está diciendo es esto, es decir, vamos a rescatar esos valores. Pero ¿qué va a pasar? Porque ayer precisamente el embajador Luis Gallegos decía, una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra, una cosa es el candidato, otra cosa es ser el estadista. ¿Qué va a pasar además cuando vemos todas las manifestaciones que se están dando en contra de la ganancia de Trump? Pese a que hay un amplísimo margen, no es que ganó con 4 puntos, ganó con muy buen margen. Vemos las reuniones, vemos una serie de elementos, pero vemos estas manifestaciones, ya sea en Nueva York, ya sea en California, ya sea en otros estados, que están rechazando la ganancia de Trump. Sin duda. Bueno, yo personalmente creo que son manifestaciones marginales, ¿no? Y hay una amplia mayoría que está con Trump. Creo yo que... Además tiene la cámara alta, la cámara baja, sí, tiene una serie de elementos. Es la primera vez que, digamos, está el poder total, no la primera vez, sino desde el año 82 más o menos, están en el lado republicano todos los poderes. ¿Qué es lo que pasa? Que ya cuando él empieza, como tú has dicho, a bajar a tierra esto, empieza a nombrar a ciertos funcionarios que te pueden dar una idea de para dónde puede ir. Por ejemplo, hay este señor Gingrich, que fue presidente de la Cámara de Representantes, es un tipo intelectual, tiene 17 libros escritos sobre desarrollo económico y social, y luego él es verdad que tiene una cierta posición dura contra los migrantes ilegales, pero él tiene una posición totalmente de abertura a los trabajadores, a los inmigrantes que van a trabajar de forma legal. Entonces ya te puede dar una idea de hacia dónde va, es decir, qué es lo que va a hacer. Va a endurecer las penas de tal forma, digamos, contra los migrantes de tal forma que va a haber expulsiones masivas. Creo que no.
por el tipo de funcionarios que está eligiendo. Luego elige al señor Rudy Giuliani, el alcalde de Nueva York. De Nueva York, que tiene una imagen impresionante. Por supuesto, y que además, acuérdate que cuando él era alcalde, él invitaba a los migrantes legales a que vengan a Nueva York. Ok, entonces ya ves, una cosa es... Él cambió Nueva York, hizo una serie de elementos, le tocó el 9/11, lógicamente, pero, claro. pero generó otros espacios en Nueva York. Sí, pero esto te puede dar una idea de hacia dónde va. Es decir, ya las cosas bajadas a tierra empiezan a reflejarse en el tipo de funcionarios que elige. Hay otro que es muy interesante, que es el señor Steve Moore, que es fue un economista del Instituto Cato, es un instituto liberal, que lógicamente entiendo yo que va a potenciar el discurso de Donald Trump, rescatar este papel, digamos, del ecosistema empresarial. ¿Qué significa? Vamos a disminuir, lo ha dicho claro, vamos a disminuir la presión fiscal, vamos a crear mejores contextos para atraer inversión, para generar empresa, claro, porque lo que le preocupa al norteamericano promedio en este momento es el tema económico, que finalmente Obama ha tenido o ha inflado digamos, el presupuesto de tal manera que deja un país sobreendeudado, es el país más endeudado del mundo, este momento. Y las tasas, digamos, de empleo, de crecimiento de empleo, no son las mejores, a pesar de la enorme inversión y endeudamiento que ha existido. Entonces, esto es lo que le preocupa a la gente. Vamos a regresar a los valores originales de Norteamérica, bajo los cuales creció. ¿Cuáles eran? Mercados libres, responsabilidad individual, digamos, el respeto a la propiedad privada y demás. Eso es lo que han elegido. ¿Sí? Es lo que han elegido, pero eso cómo lo percibimos o qué consecuencias va a tener en América Latina y Ecuador. Lo percibimos de una u otra manera, quién apoyaba a Trump o quién veía con mejores ojos a la señora Clinton, pero ¿qué repercusiones vamos a tener además en un año electoral en el caso ecuatoriano? Sin duda, aquí hay que tomar en cuenta que esta elección es muy importante para el mundo en varios sentidos. Voy a empezar por Ecuador, ¿no? Evidentemente para Ecuador hay dos escenarios y creo que el más probable es el primero que voy a decir yo, que el partido de gobierno, el candidato de gobierno tome esto como una nueva oportunidad de realzar ese antiimperialismo o antiamericanismo y tomar como un discurso, digamos, que potencie, ¿no?, las propuestas que ellos tienen. Creo que va a pasar eso, ¿no? Van a tomar esto como una idea de choque y a partir de eso van a empezar a explotarlo. El otro escenario que le veo menos probable es que un candidato más vinculado... Un momentito, siempre nosotros, como Latinoamérica, cualquier país, cualquier candidato del corte, del ala, ya sea de centroizquierda o izquierda, va a exacerbar el antiamericanismo. Eso ya es algo que se da. Hay un gran culpable en América Latina y es el mundo norteamericano, con razón o sin razón. Pero ¿cómo generar credibilidad en los sectores? ¿Cómo tener un discurso basado en lo que pasó para que los sectores confíen nuevamente en esas opciones? Claro, lo que pasa es que aquí viene la otra parada. Voy a ser claro con una cosa. Si la oposición pierde las siguientes elecciones, no va a ser por la elección de Donald Trump, va a ser por la oposición. Y voy a explicar por qué. Porque este giro a la derecha es una oportunidad para los partidos identificados con la derecha. ¿Okay? El problema que usted tiene en Ecuador particularmente es que ninguno se identifica con la derecha, porque la derecha ha sido satanizada por el discurso del paradigma dominante, que es la izquierda, el socialismo. ¿Qué es lo que pasa? Que si es que existiera esta posibilidad, alguien que tome esa bandera, es muy probable que también gane este voto oculto, este voto vergonzante que existe en la población. Es decir, existe un conservadurismo alto en la población ecuatoriana, existe una ligera idea por lo menos de que el liberalismo, el libre mercado, la empresarialidad es lo que nos saca de la pobreza, existe. Lo que pasa es que no hay quien tome esa bandera. Entonces va a aprovecharse el movimiento, sobre todo Alianza País, de este discurso, porque sabe que del otro lado no tiene un contrincante desde el punto de vista discursivo real. Si lo que existe es una confusión entre partidos que se declaran de centro y partidos que se declaran de izquierda. De derecha no, solo a los que les han etiquetado, lógicamente bajo el paradigma de que son el neoliberalismo culpable de todo. Entonces este es el tema en Ecuador, que hay una afectación desde el punto de vista discursivo, pero también hay ciertos peligros, ¿no? Esta visión de Donald Trump de cerrar, de revisar los tratados comerciales y demás, claro, pueden generar un movimiento en cuanto a tasas arancelarias. Eso puede generar una guerra económica, por ejemplo, con China. China puede también empezar a elevar tasas arancelarias y esto nos puede afectar.
ya desde el punto de vista del comercio. Estas son cosas que nos pueden pasar realmente y que ahora se está viendo digamos, en los discursos que empiezan a surgir estas dos cosas como peligros para Ecuador. Para América Latina, el peligro, o más bien dicho, los efectos pueden ser de un endurecimiento del discurso también a países a relaciones como la relación con Cuba, con la relación con Venezuela. Fíjese lo que pasa con Macri. Macri apoyó abiertamente a Hillary y hoy está tratando de buscar un acercamiento con Donald Trump. Es decir, hay una especie de torpeza en cuanto a relaciones internacionales, ¿no? Es este aspecto sentimental que entra mucho en el latinoamericano y que no puede lograr entender estos aspectos geopolíticos que lógicamente nos afectan, ¿no? El que el presidente Putin se haya alegrado completamente, de tal manera que en el Congreso en Rusia se levantaron a aplaudir cuando ganó Donald Trump, nos debe dar una idea de que lo que sucede de ahora en adelante es un alineamiento en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Ok, se acaba el discurso Rusia contra Estados Unidos en Latinoamérica. Hay muchas cosas que se van rompiendo. Lo único seguro que tenemos en el mundo, usted como historiador sabe, es que las cosas cambian. Y de pronto, hace X número de años, cayó el muro de Berlín y el mundo cambió. Fukuyama hablaba del fin de la historia. Así es que vamos a comprometer al doctor Osvaldo Toscano a estar nuevamente con nosotros, a ver qué pasa en la geopolítica mundial, de acuerdo a su criterio, cómo se van alineando las fuerzas, este mundo bipolar, Unión Soviética, Rusia, Estados Unidos, ya dejó de existir con la caída del muro, pero nuevamente vimos fuerza de Putin, involucramiento con el tema del Medio Oriente, cada uno con su propia tendencia. ¿Qué va a pasar al futuro? Todavía no lo podemos saber, así es que muchísimas gracias al doctor Toscano por su presencia. Hay muchas cosas que analizar, pensar, revisar. La fuente indiscutible siempre es la historia. Uno tiene que mirar qué pasó históricamente en el país, en el mundo y poder proyectarlo hacia el futuro. No es simple, no es fácil, somos seres humanos susceptibles a generar cambios, a cometer errores y muchas veces en manos de los seres humanos está el destino de un planeta. Así es que muchas gracias al doctor Osvaldo Toscano. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el economista José Hidalgo, quien es el director de Cordes. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Cordes. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth_consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Este concurso ha hecho que mi trabajo como profesora sea reconocido en mi país y en América Latina. Me siento feliz de haber escogido esta profesión. Es ponerme retos todos los días, no desmayar ante las dificultades y seguir haciendo las cosas bien en el aula. Por eso, profesor y profesora están invitados a participar en el 9º concurso de excelencia educativa. La web es www.fidal-medioamlat.org. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana.
Amigos, les habla Alfonso Espinosa de los Monteros para presentarles su libro de memorias primer tomo, una revisión de la historia de las últimas décadas en las vivencias de este periodista, tal y como las ha narrado diariamente y en forma continuada. Lo encuentra en las librerías Mr. Books Española y Librimundi, también en Supermaxi. Memorias, Alfonso Espinosa de los Monteros. Gracias por seguir confiando en mí. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por continuar con nosotros. Damos la bienvenida al economista José Hidalgo, con quien queremos hablar sobre temas económicos. Fuera de micrófonos, entre risas, me decía, no es bueno hablar cerca de fin de semana de cifras, pero las cifras son las que mueven la economía del país y además van a mover el panorama político. Muchos candidatos presidenciales están centrando ya su discurso en temas económicos. ¿Cómo entender qué sucede en la parte económica del país? ¿Cuánto mismo debemos? ¿Se elevó el techo de la deuda? ¿Cuál es la situación que estamos enfrentando? Buenos días, Claudia. Muchas gracias por la invitación. A ver, estamos atravesando una situación en la cual el gobierno ha optado por disimular la gravedad de la situación económica contratando agresivamente nuevo endeudamiento. Entre enero y octubre de este año el gobierno ha conseguido financiamiento por 11.000 millones de dólares. Hay que recordar que el año pasado... el año pasado, ¿en cuánto cerramos y en cuánto va a ser la deuda ahora? La deuda bien medida ahora está más o menos en unos 45, 46 mil millones de dólares. Sí, esa es la deuda total. Solo este año, como le digo, el gobierno se ha endeudado en 11.000 millones y hay que recordar que el año pasado, cuando se presentó la proforma presupuestaria para 2016, los cálculos del gobierno indicaban que las necesidades de financiamiento iban a ser 6.600 millones. Bueno, vamos a llegar fácilmente al doble y eso no hay que echar la culpa al terremoto ni demás, porque el terremoto por ahí puede haber costado o puede haber generado nuevo endeudamiento por no más de 500 millones. De hecho, los ingresos para compensar los daños causados por el terremoto vienen de los impuestos. Luego hubo otro ingreso adicional que es del pago al Occidental, que fueron más o menos 1.000 millones y a Chevron entre los 2.000 millones. Entonces digamos que son 1.500 que no estaban presupuestados. Pero el gobierno fácilmente, como le digo, va a terminar contratando deuda por más de 13.000 millones. Entonces estamos hablando de una situación que obviamente le favorece al candidato de gobierno porque la gente percibe que la cosa no está tan mal como realmente está, pero que no es sostenible en el tiempo. Pero hay una preocupación. Usted dice la deuda bien medida está de 45 a 46 mil millones. Sí. ¿Cómo medir bien la deuda y mal la deuda? Porque por un lado nos dicen que debemos menos de 40 mil millones, hemos incrementado el techo en 12 mil millones más y es gravísimo lo que usted señala, que el país solamente en lo que vamos del 2016 se ha endeudado en 11 mil millones más. ¿Cómo vamos a pagar y qué va a hacer el próximo gobierno? No importa cuál tendencia, el primer día que se siente y empieza a transparentar cifras. A ver, ¿cómo medir bien la deuda? En realidad es una cuestión que el gobierno no considera como deuda a operaciones de corto plazo de las que ha venido haciendo un uso sumamente agresivo en los últimos meses. Le pongo un ejemplo. Entre enero de este año y octubre de este año, el último dato disponible corresponde, me parece, al 1 de noviembre en realidad, el Banco Central le ha prestado al gobierno 2.900 millones.
La deuda acumulada del gobierno con el Banco Central ya son 4.200 millones, obviamente proveniente de depósitos que el Banco Central tiene en su poder, no es que el Banco Central tiene... Ya sea de gobiernos autónomos, ya sea de la propia banca. Del IES, demás. Dentro de los 46.000 millones que usted dice es lo que está bien medido, ¿cuánto es deuda interna, llámese Banco Central, llámese IES, y cuánto es deuda externa? Deuda externa, actualmente estamos en, si no me equivoco, 25.000 millones. Y deuda interna sería casi 20.000 millones. Lo que pasa es que las operaciones que no se contabilizan o que el Ministerio de Finanzas no toma en cuenta como deuda se refieren principalmente a operaciones de deuda interna, que son con el Banco Central 4.200 millones, certificados de tesorería que también suman más de 1.000 millones, y también hay otro dato que no se conoce con exactitud, que es cuánto debemos por ventas anticipadas de petróleo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el próximo gobierno? Usted me preguntaba, Claudia. Yo creo que la primera tarea del próximo gobierno va a ser reperfilar o renegociar la deuda externa, porque hemos llegado a un punto en que solo el servicio de la deuda externa contratada por este gobierno va a asumir cada año 3.300 millones, que es un monto inviable, porque representa solo eso, el 10% del presupuesto general del Estado que se aprobó para 2016. Pero siempre y cuando el presupuesto se mantenga en los 30.000 millones de dólares. Ayer Mauricio Pozo nos recordaba, en el 2003 el presupuesto general del Estado eran 6.000 millones de dólares. Se ha multiplicado por 5 en 12, 13 años. Sí, y es un monto, el monto del presupuesto también es insostenible, pero obviamente el ajuste que va a tener que hacer el próximo gobierno, sin importar quién gane, aunque sea Lenín Moreno, yo creo que va a tener que hacer un ajuste. No va a ser tan rápido como para bajar el nivel del presupuesto en 5.000 millones en un año. Yo creo que va a tener que ser un ajuste más paulatino, pero que es inevitable en esta situación. Y entonces, volviendo al tema de la deuda, le decía que sin importar, porque incluso de Lenín Moreno ya se ha escuchado la propuesta de incluso acercarse al Fondo Monetario o de reperfilar la deuda externa. Yo creo que es la única solución que tiene el país, porque pagar, por ejemplo, las emisiones de bonos que se hicieron este año, que pagan un interés cercano al 11% anual, que sumado a las otras colocaciones, la que se hizo en 2014 por 8%, las dos que se hicieron en 2015, una por 10,5% y otra por 8,75% o 8,5%, es un servicio que finalmente demanda una salida de dólares permanente de la economía y por lo tanto va a reducir la liquidez al interior del país. Y con plazos tan cortos que en el año 2020, 2021, 2024 tenemos una suma de vencimientos de estos bonos que hacen inviables ese pago. Hacen inviable, pero necesitamos cumplir las deudas. Sí, o sea, porque no importa el gobierno que venga, hay que pagar las deudas. Sí, creo que no podemos decir no pagamos. El peor escenario sería que el Ecuador vuelva a caer en default, porque eso nos cerraría en un periodo en el que vamos a necesitar todavía de financiamiento. El tema está en que ahora el gobierno ha ocupado tanta deuda que es difícil encontrar nuevas fuentes. Pero si es que el próximo gobierno es inteligente y puede reperfilar o renegociar la deuda externa, es importante que el Ecuador mantenga abierta la posibilidad del mercado de capitales, obviamente en condiciones no tan onerosas como las emisiones que ha llevado a cabo este gobierno, sino más parecidas a lo que han hecho los países vecinos en los últimos años, que pagan un interés la mitad de alto de lo que está pagando el Ecuador. Pero caer en un default sería, yo creo, catastrófico para el país, porque le cerraría fuentes de financiamiento no solo en el mercado de capitales como emisión de bonos, sino incluso de algunos países. Yo creo que incluso China, si es que ya ve que el Ecuador no está pagando sus deudas, bueno, cerraría la llave y complicaría aún más la situación para las finanzas públicas. Ahora, hay cosas que se están dando en estos días. Uno es que hoy se está firmando, o si no se firmó ya, el acuerdo con el mundo europeo, con la Comunidad Europea. ¿Cómo nos sirve eso como país? ¿Cómo nos ayuda a generar y a conseguir más inversión privada hacia Ecuador? Bueno, respecto al acuerdo con la Unión Europea, yo creo que hay algunos puntos importantes. El primero es que indudablemente es una buena noticia y favorece al sector exportador. Yo creo que no tanto en el sentido de que en 2017, gracias al acuerdo, se vayan a incrementar las exportaciones, pero estábamos enfrentando un escenario en el cual, si no se firmaba ese acuerdo y si no entra en vigor en 2017, sí podrían reducirse significativamente las exportaciones, porque los productos nacionales empezarían a pagar aranceles para ingresar a la Unión Europea. Otro punto importante es que, si bien es una noticia positiva y que va a traer beneficios al país, hay que recordar que el Ecuador en 2009 tomó la decisión de levantarse de la mesa de negociaciones de este acuerdo, en la cual continuaron Colombia y Perú negociando con la Unión Europea. Y en el caso de esos dos países, el acuerdo entró en vigor en 2013.
Por lo tanto, si es que este entra en vigor en 2017, como están planificando las autoridades, van a ser más de 3 años en los cuales los productores colombianos y peruanos ya contaron con una ventaja adicional frente a los ecuatorianos, aunque estos no hayan tenido que pagar aranceles. Porque el hecho es que para un importador europeo, saber que la producción de Colombia o de Perú iba a tener preferencias o ventajas arancelarias indefinidas, claro, como importador es más fácil entonces establecer negocios con ese país que con un país que podría perder sus preferencias en cualquier momento. Y respecto al tema de la inversión, yo creo que también es otra buena noticia por ese lado, porque ya con estas ventajas arancelarias consolidadas o garantizadas indefinidamente, es posible que firmas europeas vengan al Ecuador para producir desde acá, sabiendo que las exportaciones que se hacen desde el Ecuador van a tener garantizadas esas ventajas arancelarias. Ahora, eso va a depender no solo del acuerdo, sino de que el próximo gobierno, a diferencia de este, no esté cambiando constantemente la normativa. Ahora, el acuerdo no nos ata también para garantizar seguridad jurídica y evitar los cambios permanentes en normativa. Es decir, el acuerdo que tenemos con la Unión Europea hizo que, por ejemplo, reevaluemos el tema de las tasas arancelarias para vehículos. Esto no nos obliga, este acuerdo tan importante, no nos obliga a ser más ordenados en el tema normativo interno. En temas comerciales sí. O sea, no creo que el Ecuador pueda volver a poner una salvaguardia, por ejemplo, como la que puso, porque afectaría las condiciones de ingreso de los productos europeos, que es algo que va contra el acuerdo. Pero a nivel interno, si es que el próximo gobierno decide nuevamente subir el IVA o subir las tasas de impuesto a la renta, que son... Pero bueno, la mayor parte de candidatos están hablando de eliminar el impuesto a la renta anticipado, eliminar el pago de salida de divisas. O sea, ya hay varios planteamientos que más bien es disminuir la carga impositiva. Ojalá, porque la verdad es que ha aumentado muchísimo, como lo ha demostrado un estudio de la Cámara de Industrias y Producción, ha aumentado muchísimo en los últimos años, y más allá del peso de la carga tributaria, que ya es alto, está el tema de la inseguridad, porque finalmente no solo ha habido cambios normativos en materia tributaria, sino también laboral, medioambiental y demás, que hacen que los empresarios no se arriesguen a hacer una inversión en el Ecuador porque no saben finalmente cuáles van a ser las reglas del juego que estén vigentes el momento en que ellos quieran empezar a recuperar esa inversión. Entonces, para que el acuerdo de la Unión Europea sea provechoso también en términos de inversión, va a tener que haber una estabilidad en las reglas del juego que permita que los empresarios, tanto locales como extranjeros, tengan la seguridad para colocar sus recursos en el país. Retomando el tema de la deuda, ¿cómo el próximo gobierno debe sentarse a negociar cómo conseguir tasas mejores de intereses? Porque es gravísimo escuchar el 11, el 10, el 8, casi el 9, cuando todos los países vecinos consiguen créditos con intereses muchísimo menores. A ver, hay dos posibilidades, creo yo. Una es convocar a los acreedores o a los tenedores de bonos para decirles, vean señores, en estas condiciones el Ecuador no puede pagar cumplidamente los intereses y el capital de estos papeles, hagamos una renegociación para bajar un poco la tasa, tal vez extender los plazos, y seguramente yo creo que podría haber una adhesión importante a esa propuesta. Hay el riesgo en esa propuesta de que ocurra algo similar a lo que ocurrió en Argentina, que hubo una adhesión importante, mayoritaria, para refinanciar los bonos de ese país, pero quedó un remanente de inversionistas que no quisieron adherirse a eso, que eran los llamados holdouts o fondos buitre, que finalmente después de años consiguieron que Argentina les pagara el monto total de lo adeudado, más de intereses y demás, entonces fue una carga importante para Argentina. Otra opción en ese caso sería que el Ecuador pueda acercarse, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional, obtener una línea de financiamiento importante, digamos 3.000, 4.000 millones, que le permitan recomprar la deuda cara y quedarse igual endeudados, pero en condiciones mucho más favorables, porque la deuda con el fondo sería a plazos más largos y con tasas más bajas. Yo creo que, como le dije hace un momento, Claudia, eso es inevitable, porque en este momento, con el proceso de endeudamiento que generó este gobierno, especialmente en 2016 y también en 2015, el pago de la deuda externa se vuelve casi inviable para el país. Usted, José, también dice que la situación del ecuatoriano promedio no logra visibilizar la gravedad de la crisis económica. ¿Cómo lograr que esa situación esté informado el ecuatoriano y sepa en un momento dado cómo invertir, qué gastar, qué ahorrar a nivel ya personal? Porque un tema es lo macro, pero también cómo esto involucra a cada ciudadano del país en sus temas ya del día a día, familiares, microempresariales. Bueno, hay obviamente indicadores o aspectos que reflejan la gravedad de la crisis. Uno de esos es el mercado laboral. Entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016, según el INEC, no son datos de Cordes ni mucho menos, se perdieron 340.000 puestos de empleo adecuado.
luego lo que el presidente o el gobierno puede decir con la tasa de desempleo, casi debería tenernos sin cuidado, porque la tasa en la que nos debemos fijar es la tasa de empleo adecuado, que está actualmente en niveles mínimos. ¿El empleo adecuado es un salario básico y afiliación al seguro? No, el empleo adecuado se define como personas que trabajan al menos la jornada legal y que tienen ingresos no menores al salario básico. Sí, el tema de la asociación, de la afiliación al seguro social, ya depende un poco más de la formalidad e informalidad, pero la mayoría de las personas que tienen un empleo adecuado están afiliados, o sea, sí están bastante relacionados los dos indicadores. Y el gobierno lo que dice es, pero bueno, la tasa de desempleo en el Ecuador se mantiene en niveles sumamente bajos frente a otros países de la región. Y eso puede ser cierto, pero porque el problema en el Ecuador, el principal problema laboral, no es el desempleo, sino lo que el INEC denomina empleo inadecuado, dentro de lo cual destaca que antes se llamaba subempleo. Sí, ahora hay algunas categorías. Está el subempleo, que puede ser personas que trabajan menos de las horas que quisieran trabajar o que tienen ingresos menores al salario básico unificado, o personas que teniendo un salario menor al básico unificado no quieren o no pueden trabajar más. ¿Sí? Esas son las dos principales categorías. Y el empleo no remunerado también. Esas tres categorías conforman lo que denomina empleo inadecuado. Y tomando en cuenta el empleo inadecuado y el desempleo, suman más del 60% de toda la población que quiere trabajar en el país. Es decir, menos del 40%, la tasa es 39,2 para ser exactos, solo el 39,2% de los ecuatorianos que quieren trabajar lo están haciendo en condiciones de trabajar la jornada legal y tener un ingreso no menor al salario mínimo. Entonces, esa situación obviamente ya muestra a los ecuatorianos, yo creo que bastante de cerca lo que está pasando en la economía. Pero la dolarización ha permitido que las que eran señales típicas de alerta en el Ecuador, de devaluación y alta inflación, que anticipaban una crisis de magnitudes, no se den en estas circunstancias, y por lo tanto parecería que la cosa no está tan mal. Pero si es que uno se fija sobre todo en las cifras fiscales, que son importantes porque en los últimos años la economía ecuatoriana generó una enorme dependencia hacia el gasto público, si uno se fija en esas cifras, ve que la situación es insostenible, que el próximo gobierno sí o sí tiene que hacer un ajuste, y por lo tanto, con esta dependencia que se ha generado, un recorte del gasto público necesariamente deriva en una menor actividad o incluso en nuevas pérdidas de puestos de trabajo. Entonces, en esas circunstancias, ¿qué tiene que hacer el ecuatoriano? Bueno, ya lo está haciendo, ser más prudente o tratar de omitir los gastos prescindibles, y esto se nota en términos de consumo, y a diferencia de lo que hizo el gobierno en estos 10 años, 8 de los cuales fueron de bonanza, si es que es un ecuatoriano que tiene todavía un empleo fijo y ingresos que le permiten generar algún tipo de ahorro, bueno, tratar de ahorrar, porque finalmente esos 340,000 personas que perdieron su empleo en el último año puede ser cualquiera de nosotros en un momento. Entonces, creo que la prudencia es la mejor recomendación que se podría hacer. El cuidar el trabajo, el ser responsable y el tratar de ahorrar. Ahora, exacto. ¿Qué pasa con temas como dolarización, que también preocupan a la ciudadanía? La dolarización, como usted dice, nos ha dado estabilidad. No tenemos devaluaciones, la inflación es menor. A veces el INEC nos da una cifra y uno siente en el mercado otra cosa, pero en fin, son parámetros que hemos podido manejar los últimos 16 años. ¿Qué pasa con estos temas, fundamentalmente con la dolarización? Bueno, yo creo que la dolarización se va a mantener pese al gobierno, porque no creo que, a diferencia de lo que dice, por ejemplo, el economista Diego Martínez, el gerente del Banco Central, que el gobierno ha tomado medidas para fortalecer la dolarización. Yo creo todo lo contrario. Este gobierno, que tuvo los ingresos más altos de la historia, generó déficit fiscal, mientras que los gobiernos anteriores, entre 2000 y 2006, nunca generaron déficit fiscal. Entonces, esos eran gobiernos que realmente cuidaban la dolarización. Pero yo creo que el sistema se va a mantener porque es un contrato social, el principal contrato social del Ecuador. Es decir, yo creo, o no sé si usted, pero yo no recibiría en este momento un nuevo Sucre, por ejemplo, porque el dólar me brinda la confianza de saber que lo que yo gano en este momento, al final del mes o al final del año, va a tener el mismo valor. Poder adquisitivo. Ahora, ¿qué riesgo tiene la dolarización? Mucha gente lo ha preguntado a través de redes con la ganancia del señor Trump. ¿Hasta qué punto nosotros depende la dolarización ecuatoriana de Estados Unidos o no depende en nada? No, a ver, afortunadamente en Estados Unidos las instituciones funcionan tan bien que lo que en Estados Unidos es el Banco Central y a la vez la Superintendencia de Bancos, que se llama la Reserva Federal, es una institución que se maneja de manera independiente. Entonces, tiene dos objetivos fundamentales de la Reserva Federal: controlar la inflación y evitar o generar empleo, o sea, motivar la creación de empleo. Y la verdad es que viene tomando medidas sumamente cautelosas, por eso se ha demorado tanto el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, para que la actividad no
no vuelva a decaer, por ejemplo. Y la verdad es que en ese país las autoridades de la Fed no son dependientes del Ejecutivo, a diferencia de lo que ocurre acá con el Banco Central. Y por lo tanto yo creo que el efecto Trump todavía hay que verlo más allá de lo que fue su discurso de campaña. A mí lo que más me preocuparía, y que con eso tal vez volvemos un poco al tema del tratado con la Unión Europea, es que el Ecuador, en el caso de la Unión Europea, al apuro, con las justas, como quiera decirse, consiguió adherirse al acuerdo que habían negociado previamente Colombia y Perú. En el caso de Estados Unidos, Colombia y Perú también ya tienen un tratado comercial con ese país, pero Trump ha anunciado que va a ser mucho más proteccionista o riguroso con la firma de acuerdos comerciales. Y por lo tanto me parece que Ecuador dejó pasar el tren, o al menos por lo pronto, de firmar un acuerdo con el que es nuestro principal destino. Es muy cuesta arriba, pero también uno tiene que pensar que eran los republicanos los que impulsaban los tratados o acuerdos comerciales, y en la Cámara depende muchísimo el tema de acuerdos comerciales. Entonces hay que ver qué pasa, qué nombres empiezan a aparecer en el gobierno del señor Trump, a ver posibilidades de tener un acuerdo positivo para los exportadores ecuatorianos hacia Estados Unidos. Ojalá no hayamos, diría yo, soberbia del gobierno, no hayamos dejado pasar una oportunidad de negociar un acuerdo que es tanto o más importante que el que se está firmando hoy. Entonces usted ve que la dolarización está firme, que el nuevo gobierno, cualquiera que este sea, va a mantener la dolarización y vamos a continuar con este sistema monetario, pese a los problemas de deuda externa y otros temas que estaba mencionando usted. Sí, la dolarización se va a mantener, como le digo, porque es el contrato social más importante del país, pero obviamente mantener la dolarización va a implicar sacrificios. Es decir, el Ecuador no puede devaluar como ha dicho. ¿Sacrificio para quién? ¿Para el gobierno o para el pueblo? El pueblo está contento con que el dinero no se devalúe. Sí, pero el rato que el gobierno, dado que no puede imprimir billetes, por ejemplo, como ocurre en países que son no demasiado responsables con su política monetaria. Y veíamos el tema del peso mexicano en el instante que ganaba el propio señor Trump, la devaluación casi inmediata. Eso yo creo que es un poco especulativo, porque finalmente se basó en el discurso del presidente electo de Estados Unidos respecto a su relación con México. Pero hay que ver, en realidad, como le digo, volviendo a las instituciones de Estados Unidos, no permiten que un loco pueda llegar a hacer cualquier cosa. Ahí se tienen que respetar la aprobación de las dos cámaras, en las cuales, si bien el Partido Republicano tiene mayoría, eso no le garantiza que Trump va a tener carta blanca para hacer cualquier cosa, porque hay republicanos que ya desde la campaña se oponían a que él ganara. Pero el sacrificio para el Ecuador va a ser que, para mantener la dolarización, el gobierno va a tener que recortar su gasto hasta niveles que vayan de la mano con los ingresos. Finalmente, como le digo, este gobierno utilizó, yo creo que ya la mayor parte de las fuentes de financiamiento a las que podía tener acceso, y por lo tanto el próximo gobierno ya no creo que le queda, por ejemplo, mucho crudo para prevender a China. Emitir bonos en estas condiciones, los inversores saben cuál es la situación fiscal del Ecuador, va a exigir otra vez tasas de interés sumamente altas, a menos que el próximo gobierno pueda ser un gobierno que genere confianza en el país y reduzca la tasa de interés. Entonces el sacrificio va a estar por el lado que el sector fiscal va a tener que achicarse, y eso, como le digo, va a tener un efecto sobre la economía en su conjunto. Entonces sí creo que vamos a tener que ver al menos un año, 2017 con toda seguridad, creo yo, va a haber una contracción. Espero que no se extienda mucho más allá, pero eso va a depender de si el próximo gobierno es capaz de generar en el sector privado las condiciones necesarias para que el sector privado sea el que retome el rol protagónico en la economía y empiece a generar otra vez puestos de empleo. Pero como le digo, en 2017 para mí, ¿por qué está jugado? Porque esa confianza, y más aún si es que el que gana es Lenín Moreno, que viene formando parte de este mismo gobierno, esa confianza no se recupera de un día para otro. Entonces, finalmente vamos a ver una economía ecuatoriana que se contrae, que llega a niveles más cercanos a la realidad. Finalmente estuvimos viendo en una gran burbuja de creer que nuestra economía era de 100.000 millones de dólares. Bueno, tal vez llegamos a una economía de 90.000 millones y a partir de ese nuevo equilibrio empecemos a crecer otra vez. Es importante, es decir, que hay que tener mucha atención sobre lo que ocurre de aquí hasta diciembre y lo que va a ocurrir el próximo año con elecciones, nuevo gobierno y todos los parámetros que tienen que tener presente. Queremos agradecer al economista José Hidalgo de Cordes. Él es muy claro al hablar sobre las verdaderas cifras de la deuda. Es preocupante escuchar que estamos entre los 45 a 46 mil millones de dólares de deuda ecuatoriana, tanto suma a deuda externa como deuda interna del IES, de todo lo que pasa con el Banco Central y todos los bonos, preventa petrolera. Son cifras que hay que lograr comprender, lograr dimensionar, y esperamos que sean absolutamente transparentes para saber en qué terreno estamos pisando. También se ha hablado del tema de desempleo, empleo adecuado, empleo inadecuado y todo aquello que se está conversando en
todos los sectores. Y también el tema dolarización. Él ve con optimismo el tema de que se mantenga, pese a los sacrificios que tiene que hacer un gobierno al no poder devaluar y al no poder imprimir billetes. Temas que unos decimos son positivos y otros pueden decir son negativos. Gracias por habernos acompañado esta semana. Gracias a nuestros auspiciantes. Recordamos que este programa llega con el apoyo de Cherry Plan, Movistar, también las fragancias Glade para auto, con el apoyo de MAPS, el Agua de Quito y de la Universidad Internacional del Ecuador. Con ustedes hasta el próximo día lunes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.